Hola César, nuevamente muchas gracias por estar aquí en esta tercera sesión. Muchísimas gracias. Como siempre, estamos grabando y Claro que sí. me imagino que no hay problema. No hay problema. Ok, Claro que sí. dijimos hace una semana en nuestra segunda sesión, decides no medicarte. Así ¿Cómo es que llegas a decidir esto lo controlo yo sin la medicación? De entrada soy una persona no muy enfermiza, por eso el miedo a enfermarme, por eso lo habíamos comentado, el miedo a que yo cayera en una cama, es como muy particular porque no soy una persona enfermiza. Sí tuve una gastritis que estuve cuidando durante muchísimos años, no de manera continua, pero sí cuando yo sentía que mi gastritis era más fuerte, empezaba a medicarme con los medicamentos más comerciales y que algunos me ayudaban, otros no. Yo estuve probando diferentes hasta que finalmente entendimos que no era precisamente una enfermedad estomacal, sino una enfermedad de cabeza, donde siempre estuve nervioso, porque finalmente soy muy nervioso, pero estaba yo atacándola de mala manera. ¿En qué momento decido no tomar medicamentos? Sí los tomé, pero los más comunes, los más sencillos, y finalmente nada más fue como probarlos. No, ¿por qué no me medico? De entrada había gente que me decía que no necesariamente se tiene uno que medicar. Tendríamos que haber hecho un extenso estudio, tanto físico como psicológico, para poder saber si necesito realmente una medicación como tal. Pero decido no probar, o al menos sí probar, pero no quedarme con los medicamentos comunes de tienda, porque yo sentía que no me ayudaban, porque yo en mi misma cabeza sentía que no era necesario. Afortunadamente las personas que me ayudan me dicen que el ejercicio, me dicen que la meditación, me dicen que la respiración, me dicen que mi misma cabeza se tiene que autoayudar. Entonces eso me hace decidir que no necesito realmente un medicamento. Creo sí que no lo necesito, porque dentro de lo que cabe voy avanzando. Sí, la necesidad de estar tomándome algo constantemente. Sí probé ciertos medicamentos para dormir, que realmente no ha sido mi problema el dormir. Sí probé muchas aspirinas para el dolor de cabeza, que al final no eran necesarias las aspirinas, entonces las tenía que dejar. Sí probé el CBD, que finalmente es esta parte esencial de la marihuana. Sí la probé, pero el mismo medicamento me hacía marearme. Entonces yo entendía que no me estaba ayudando, sino que me estaba generando un mareo que yo entendía en mi cabeza como que no era parte de, y que era más bien parte del problema. Entonces decido no tomar absolutamente nada. De hecho, hasta el día de hoy me sigo manejando con té. Lo que yo hago es estar tomando té todas las noches para no caer en un insomnio. Finalmente no lo he tenido. Y cuando estoy muy estresado, son mis respiraciones, son un poquito de ejercicio, son el apartarme un poco y decirle a mi cabeza que no está pasando nada malo, que finalmente entienda qué es lo que sucede, y de ser necesario, lo que hago es tomar un té. ¿De valeriana? Tengo el de valeriana, tengo uno de cúrcuma, tengo el de... se me fue el nombre. Hay uno... no, se me fue el nombre. Son muchos tés los que tomo. No mezclados, porque de hecho mezclados también lo intenté y no te funcionan en lo absoluto, así que los tomo por tiempos, porque también he visto, supongo que es parte de mi cabeza, que si yo tomo algo muy continuamente, al final mi cuerpo, mi cabeza lo rechaza. Llega un punto en que ya no me sirve para nada. Quiero entender que es cabeza. Y entonces cambio por otra cosa, cambio por otro té. Por eso esta parte me dice, no necesitas tomar medicamento, porque aunque lo tomes llega un punto en el que ya no lo necesitas y tú mismo lo rechazas. Entonces pienso que es completamente cabeza. Me parece que ahí tendríamos que trabajar un poco respecto a si continúo yo un tratamiento prolongado, ya no me va a servir. Estás de acuerdo que al ser naturista tampoco es de que no me va a servir, siempre sirve. Claro. Porque y sí me gustaría que ahondáramos un tanto en esta situación, este antecedente de mamá que tienes. Eso me parece que no se ha superado y por eso es tu reticencia. Si tomo, ya no es el medicamento, ya es el té. O sea, té, medicamento, no importa, no me va a funcionar. Así es.
Entonces sí tendremos que trabajar un poco más en esos recuerdos que tienes de lo de tu mamá, en esos sentimientos Sí, claro. que provocó esta situación. Estabas muy joven, fueron muchas situaciones, Sí. tu papá, tus hermanos, las familias, de tu mamá, de tu papá, como todo eso. No sé si quisieras que ahondáramos en eso un poco. Sí, claro, sí. De hecho, sí, siento yo. De entrada era yo muy joven en ese entonces, mi hermano era más joven que yo y dentro de lo que cabe mi papá era el que trabajaba, entonces nos quedamos prácticamente solos en casa mi hermano y yo. Si es un duelo que no hemos logrado superar, porque en el caso está mi hermano también, yo me quedo al frente de la casa, que también es un detalle ahí meramente mental donde dices, bueno, pues ahora tú eres el que está al frente de la casa a tus 15 años, creo que no es tampoco tan padre. Y me hago cargo de mi hermano y al mismo tiempo me hago cargo de la escuela, algo que no había yo hecho, simplemente yo iba a la escuela y era todo lo que hacía. Tengo que actuar en dos papeles, tengo que empezar a hacer que mi cabeza madure forzadamente a algo que no tenía yo esperado. Y sí, obviamente detrás de todo eso hay muchas cosas escondidas en mi cabeza que nunca se sanaron, que nunca se sacaron, que nunca se dijeron y que hasta la fecha tienen repercusiones. Cuando nos enfrentamos a esos recuerdos, en ocasiones, no sé si es tu caso, los bloqueamos, porque es más fácil bloquearlos porque me duele tanto volverlos a sentir, que prefiero bloquearlos, olvidarlos y dejarlos ahí en el cajón olvidado. Tú que eres el dueño de la tecnología, le das ¿en dónde lo pondrías? Sí, de hecho yo quiero pensar que están en el subconsciente por allá perdidos, y sí están completamente bloqueados. Eso ahora lo entiendo después de tanto tiempo, lo entiendo completamente, porque cuando llego a tener algún comentario como esto, alguna sesión como esta, cuando llego incluso a platicar con familiares, amigos y quien sea con respecto a esa situación, sí es algo que sigue doliendo, sí es algo que sigue lastimando, e incluso hay momentos en los que lloras. ¿Por qué? Porque nunca lo sacaste y porque ahí lo tienes guardado. Insisto, para enfrentarnos necesitamos las herramientas, o sea, sí. Es tan grande el dolor que qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar, y ya lo que no quiero es que me duela. Exacto. Vamos a encontrar ese camino para enfrentarlo. Va a doler, sí. Como cuando nos enfrentamos a algo. Así es. Pero desde otro punto de vista, o sea, sabiendo que va a doler. Yo tengo a mis dos padres y el aprender a vivir con ese dolor. Sí se puede, o sea, sí hay como este camino tengo que aprender a vivir con ese dolor. Sí. Porque además la vida sigue. Sí, de hecho, por ahí me comentaban en todo este asunto del estrés, una parte muy importante es aprender a que algún día nos vamos a morir. Y eso lo tengo más que claro, con eso no tengo mayor problema y sé que todo el mundo se muere. Sin embargo, sí hay cosas como estas de mi madre en su momento, algunas cosas que pasamos con mi papá a lo largo de la historia, algunos otros detalles que fueron como el cúmulo de cosas que obviamente nunca se sanaron. Soy una persona muy, no soy introvertido, pero no me gusta platicar realmente mis cosas. Generalmente todo es mío. Me lo quedo, bueno o malo, no pasaba absolutamente nada. Y yo creo que fue lo que me llevó a este punto, en el cúmulo de cosas, tanto buenas como malas, porque no todo es malo, hay muchas cosas de aprendizaje, es lo que me lleva a este punto. Se saturó mi cabeza y mi cuerpo de cosas que nunca saqué y que nunca dije, incluso sentimientos buenos, porque ahora lo entiendo. Hubo muchas cosas que nunca le dije a mi hermano que eran bonitas, que eran como un gracias, y que nunca lo dije, y al final ese mismo cúmulo de cosas te llena la cabeza de algo que no debería de estar ahí. Sí necesitamos, o sí necesito que me apoyes con esta parte donde, aunque duela, pues esa es la idea, aprender a llevar el dolor contigo, pero de una manera o desde un punto de vista diferente. Eso es lo que nos está haciendo falta. Me gustaría, porque volvamos a repetir el pasado, enfocarnos más hacia el futuro. O sea, claro, sí. El dolor está en el pasado, lo que nos marcó está en el pasado,
pero sí como hacia el futuro. Me gustaría cerrar esta sesión, bueno, obviamente agradeciéndote este tiempo, Muchas por gracias. un lado. Por otro lado, el decirte, hay soluciones, siempre habrá soluciones. Antes de cerrar la sesión, tenías 15 años, ¿recuerdan cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo, el más grande, tiene 18, mi hija tiene 15. Ok. ¿Y cuando tu hijo el más grande tenía 15, no volviste a sentir eso? No sé, es un detalle ahí. Cuando mi hijo cumple 15 años, yo me separo de su mamá. No sé si es precisamente algo histórico, no sé si es precisamente algo que se cumple. Creo en muchas cosas, incluido Dios, incluido la energía, incluido muchas cosas. Y le toca pasar como con un proceso similar donde sus papás se separan. En este caso, no hubo una enfermedad como tal, pero ya no está papá, como en mi caso ya no está mamá. Es parte del proceso, es parte de lo que ha sucedido, es parte de todo lo que me pasa en la cabeza, porque yo también resiento esa parte donde yo no tengo mamá a los 15, él se queda sin papá a los 15 y insisto, este cúmulo de cosas que se van quedando en mi cabeza son las que me terminan detonando en algún punto. Tendemos a traer como estas cuestiones del pasado y luego somos los mismos los que lo provocamos, pero eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Okay. Ok, te agradezco nuevamente. Al contrario, muchas gracias.